Tengan buenos días. Vamos a dar inicio a la última sesión virtual de esta asignatura, ya que estamos en la semana 20, que es la semana en la cual haremos el examen parcial 3. Y para el día domingo estarán entregando el expediente sobre el proceso monitorio en su forma completa. Am, ya se aperturó un buzón que así se titula, algo así como expediente completo sobre el proceso monitorio. Entonces, allí en ese buzón es que van ustedes a hacer llegar en formato digital el expediente, como les repito, en su forma completa, que tendría que estar incluyendo no solamente la solicitud, el auto de admisión, el escrito que contiene una oposición a esa orden de pago que recibió el solicitado y el auto que da por recibida esa oposición y apertura un plazo de 10 días para que el solicitante presente una demanda y poder así continuar con la tramitación del proceso monitorio de conformidad con las reglas del proceso declarativo abreviado, lo cual, como ya hemos explicado en múltiples ocasiones, no convierte al proceso monitorio en un proceso abreviado. No, sigue siendo monitorio después de eso. Entonces, en la parte ya, en la segunda etapa o en la segunda fase del proceso monitorio, que se apertura precisamente con la demanda, de ahí para allá, pues prácticamente el desarrollo del trámite es igual que un proceso abreviado, es decir, un auto en donde o bien se hacen prevenciones a la demanda para que se subsanen dentro del plazo que el juez indique, o se declara improponible, o se admite. Y en el caso de que se admita, en ese mismo auto tendría que señalarse y convocarse para la audiencia única que tendría que hacerse dentro del proceso monitorio. Es decir, es una audiencia única dentro del proceso monitorio. Y en esa audiencia, pues darle toda la tramitación, todo el desarrollo que corresponde a esa audiencia de acuerdo con las reglas del proceso declarativo abreviado. En esa audiencia, entonces, se va a hacer todo lo que se hace en la audiencia preparatoria del declarativo común y además lo que se hace en la audiencia probatoria, que esencialmente es un intento de conciliación, una denuncia y examen de defectos que a esa altura todavía pudieran tener las alegaciones iniciales. También la fijación de las pretensiones por cada una de las partes, es decir, qué es lo que ellas quieren, qué es lo que ellas pretenden, cómo quiere cada una de las partes que se resuelva el asunto. Luego, eso permitirá también, en una de las pretensiones, precisar de manera puntual y concreta cuáles son los hechos sobre los que existe disconformidad, los famosos hechos controvertidos, porque es a partir de los hechos controvertidos que se va a proponer y admitir la prueba. Es decir, la fijación del tema de la prueba depende de esa discusión, de ese debate, si se quiere, de esa exposición que se haga de los hechos contenidos tanto en la demanda como en la eventual contestación. Ah, y por supuesto, dar turno de palabra a cada una de las partes precisamente para eso, ¿no? Para que el demandante pueda ratificar la demanda que presentó y poder hacer incluso aclaraciones
o ampliaciones, siempre y cuando no cambien radicalmente la pretensión, que no alteren sustancialmente el contenido de la pretensión, y luego dar la palabra a la parte demandada para que por su parte conteste en esa misma audiencia a la demanda y, de ser posible, haga una reconvención de acuerdo con las reglas que se aplican a la reconvención dentro de un proceso abreviado. Y por supuesto, el juez como moderador, como director del proceso, es el que va a estar concediendo el uso de la palabra cuantas veces sea necesario y poder también hacer la propuesta probatoria. Recuerden que antes de admitir la prueba debe oírse a la parte contraria para que la parte contraria manifieste lo que tenga que decir en relación con la prueba que está siendo ofertada por su contraparte. De tal suerte que mal haría un tribunal, un juzgador, si admite o resuelve pues sobre la prueba sin escuchar previamente a la parte contraria. Entonces, una vez que la parte demandante, por ejemplo, ha mencionado los medios de los cuales se intenta valer en la audiencia, en la parte de la prueba, de la producción de la prueba, dar la palabra a la parte demandada para que diga si está de acuerdo o si tiene alguna objeción con respecto a esos elementos probatorios, y luego hacer lo mismo cuando sea el demandado el que haga su oferta probatoria. Y todo eso, por supuesto, debe constar en el acta, ya que esa acta también se les ha requerido a ustedes, porque esa acta es la que va a demostrar, digámoslo así, que ustedes recuerdan qué es lo que hay que hacer dentro de una audiencia única, ya sea en un abreviado o en un monitorio. Cuáles son las distintas etapas, fases o momentos o pasos dentro de esa audiencia única. En esa acta es donde ustedes tienen que consignar cada uno de esos componentes de la audiencia. Y finalmente, por supuesto, el fallo. El fallo, una vez que se ha producido la prueba, o los alegatos, por supuesto, los alegatos de cierre, concediéndole a cada parte la oportunidad de manifestar lo que estime conveniente en relación con el desfile probatorio y qué es lo que se entiende probado por cada una de ellas y qué es lo que la parte contraria no logró acreditar, las debilidades que pueda tener la prueba de la parte contraria y al final, pues, de los alegatos, el fallo correspondiente. Y por supuesto, también les he pedido que incluyan la sentencia. Es decir, también es importante conocer la estructura de una sentencia, cómo ésta se va armando a través de la relación, bueno, el tribunal que la dicta, la hora y la fecha, la relación de las partes que han intervenido, una breve descripción de los hechos, los considerandos relacionados con los argumentos y con las pruebas aportadas, los hechos que se tienen por probados, los hechos que no resultaron suficientes para generar un convencimiento en el juez, y finalmente, pues, la resolución después de los considerandos. Bueno, esta sesión, de acuerdo con las indicaciones que se nos han dado como docentes, es como para recapitular, como para resolver todavía las inquietudes que ustedes puedan tener en relación con los tópicos que serán objeto de evaluación en el examen parcial. De tal manera que, si tienen alguna pregunta, tal vez han leído algo en el código, en la doctrina, en la jurisprudencia, vean que tenemos por ahí como 15 resoluciones que hablan sobre el proceso monitorio. Si tienen pues alguna pregunta, este es un buen momento para formularla, para hacer cualquier pregunta que tengan en relación con la temática del proceso monitorio, que es obviamente nuestro objeto de estudio
durante este tercer bloque de aprendizaje. Vamos a ver, tenemos varios participantes conectados y repito, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Recuerden que en el examen vamos a evaluar tanto el Código Procesal Civil y Mercantil, el Código Procesal Civil y Mercantil comentado y también las resoluciones, aquel conjunto de resoluciones que se les compartió en un archivo único. Y creo que hay una o dos más que no estaban en ese archivo, pero que también las compartí ahí en el grupo de WhatsApp. Así que, preguntas. Bueno, ya que me doy cuenta que no tienen preguntas, porque ninguno ha dicho que tiene preguntas, vamos a ver si puedo compartir pantalla. Y lo que vamos a hacer entonces es un pequeño repaso basado en el Código Procesal Civil y Mercantil de el proceso monitorio. Vamos a ver si podemos incluso recordar algunas de las explicaciones previas. Lo primero es que decir los procesos monitorios, así en plural, resulta una impropiedad, ya que el proceso monitorio solamente es uno. Y de lo que sí hay variedad es en las pretensiones monitorias, que no es lo mismo. Entonces, efectivamente, una deuda de dinero es la primera de las pretensiones que pueden ventilarse en un proceso monitorio, una deuda de dinero. Y tal como lo dice el capítulo segundo de este mismo título, también podría ser obligaciones de hacer, de no hacer o de dar. Entonces, al decir dar, obviamente se refiere a un objeto diferente del dinero, porque ya el dinero ya aparece en el capítulo primero. Entonces, eso tiene que ver con la clasificación de las obligaciones atendiendo a su objeto, ya que las obligaciones, según su objeto, según la prestación de que se trate, pueden ser obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Entonces, cualquiera de estas tres categorías entraría dentro de un proceso monitorio, un proceso especial monitorio. Bueno, en el artículo 489, que es el primero de los que regulan esto, ah, habíamos dicho que hay una pequeña, yo le llamaría omisión legislativa, que resulta, vía crítica constructiva, de relacionar el artículo 489 con el 497. Cuando nosotros hacemos una comparación entre estos dos artículos, el 489 y el 497, nos damos cuenta de un análisis comparativo que aparentemente esta frase, la obligación deberá constar en documento, como que se le quitó al artículo 489. Yo creo que eso ya lo habíamos comentado y espero que les haya quedado lo suficientemente claro de que hay como una idea cortada aquí en el 489, en esta parte que dice o su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América, cualquiera que sea su forma y clase. Allí hace falta algo para que esta última expresión tenga sentido, cualquiera que sea su forma y clase, o el soporte en que se encuentre. La crítica que yo hago es, ¿de qué está hablando?
¿A qué se refiere cuando dice cualquiera que sea su forma y clase? Y resulta evidente cuando comparamos el 489 con el 497 que está hablando del documento en el cual debe constar la obligación. Y tomen en cuenta también que según la teoría, según la doctrina y la legislación comparada, también existe un proceso monitorio puro que no necesita de un documento. Pero nosotros lo descartamos de entrada, o sea, no aceptamos el proceso monitorio puro, sino que entre nosotros tiene que ser necesariamente documentado. Bien, en otras palabras, se necesita un documento, no importando la forma, la clase o el soporte en que dicho documento se encuentre. Ahora, esta O que aparece aquí, ¿qué está pasando con esta? Esta O que aparece aquí, obviamente nos abre una posibilidad que podríamos interpretarla distinta al documento. Como quien dice, antes de esa O, estamos hablando de un documento en el cual la obligación de alguna manera se prueba. Quizás no de una forma tan fehaciente como lo podría acreditar un título de ejecución, una sentencia o un laudo o un acuerdo conciliatorio o un título ejecutivo. Repito, pero en todo caso, ese documento acredita una obligación. Pero cuando dice o en esta parte, que el acreedor justifique un principio de prueba suficiente, entonces, como nuestro proceso monitorio es documentado, aunque no sea una prueba, llamémosle suficiente o completa, por lo menos en esta parte se abre la posibilidad de un principio de prueba, un principio de prueba. Obviamente, no es lo mismo un principio de prueba que una prueba. Y eso es lo que podríamos nosotros a veces confundirnos, ¿verdad? Este, pero en todo caso, y quizás esa sea la conclusión a la que vamos a llegar, tiene que ser un principio de prueba por escrito, por escrito. O sea, no podríamos aceptar la posibilidad de digamos, de un proceso monitorio basado en algo que no sea un documento, es decir, que no sea algo que consta por escrito. Bueno, el artículo 489 entonces nos da el ámbito de aplicación del proceso monitorio, ojo, para deudas de dinero, para deudas de dinero. Por eso habla de una deuda de dinero que sea líquida, vencida y exigible. Líquida en el sentido de que se sepa con certeza a cuánto asciende la deuda. Vencida en cuanto no debe haber ningún plazo ni condición pendiente, ya que al no haber cumplido la condición o al no haberse extinguido el plazo, pues en realidad no es exigible, no es exigible. Entonces, al exigir que sea vencida y exigible, prácticamente nos está equiparando la situación de que no tiene que haber un plazo ni una condición. Pero además, cuando dice exigible, es que no debe haber sido, por ejemplo, no debe tratarse de una obligación natural, por ejemplo, o de una obligación contraída por una persona absolutamente incapaz, por ejemplo, o que no haya sido una obligación contraída sin haber consentimiento, sin haber objeto
sin haber un objeto lícito, sin haber causa, sin haber una causa lícita, o si no se han cumplido las solemnidades que la ley requiere para la exigibilidad precisamente de esa obligación. Porque recuerden ustedes que las obligaciones deben participar o deben reunir requisitos para su existencia y también para su validez. Y una obligación que no exista y que solo se suponga que existe, o una obligación que no ha nacido o que no tiene validez formal, pues tampoco resulta exigible. Y precisamente en eso podría radicar la oposición presentada por el supuesto deudor. Otro requisito para aplicar el proceso monitorio es que la cantidad que se está exigiendo no exceda de 25.000 colones o su equivalente en dólares. El documento que se presente tiene que ser, dice este artículo, de los que sirvan para acreditar relaciones entre acreedor y deudor. Y aunque hubiera sido creado unilateralmente por el acreedor, debe estar firmado por el deudor o con constancia de que la firma fue puesta por orden suya. O incorporar cualquier otro signo mecánico electrónico, como la famosa firma digital. Bueno, esto en cuanto al ámbito de aplicación del proceso monitorio por deuda de dinero. Ah, el tribunal competente es el de primera instancia de menor cuantía, que solo existen en San Salvador, lo que nos deja que en los otros lugares distintos de San Salvador tendría que ser el juez de primera instancia con competencia en lo civil y mercantil. Bueno, el 491 nos da los requisitos formales de la solicitud, que no son tantos, digámoslo así, como lo estipula el artículo 276, pero en todo caso, pues hay que cumplir con los requisitos mínimos. Dar conocimiento de la identidad del deudor, del domicilio o domicilios del acreedor y del deudor, o del lugar en que residieran o pudieran ser hallados. También dar conocimiento del origen y cuantía de la deuda y, obviamente, acompañar a la solicitud el documento en que dicha deuda consta. Esa cuantía, para efectos de la orden de pago que se le hará al deudor o requerimiento judicial, podrá incrementarse en un tercio del monto inicial de lo adeudado. Aquí surge una interrogante que me gustaría planteárselas para ver qué piensan ustedes. 25.000 colones, es un poco menos de 3.000 dólares, ¿verdad? Es como 2.800 y fracción. Ok, como aquí dice que esa cuantía se puede incrementar en un tercio del monto inicial, ¿qué tal si ya con ese aumento llegamos a 3.500 dólares? O sea, la pregunta sería, ah, ¿puede reclamarse en un proceso monitorio una deuda de, aquí está en dólares, 3.500 dólares? Esa sería como la pregunta, sí, ¿verdad? La pregunta, llamémosle inicial. ¿Puede reclamarse en un proceso monitorio una deuda de 3.500 dólares? Entonces, ok, aclarando, sí.
ah, el monto o cuantía se ha incrementado, tal como lo permite el inciso final del artículo 491. Ese sería como el complemento de la pregunta. Puede reclamarse en un proceso monitorio una deuda de $3.500 si el monto o cuantía se ha incrementado, tal como lo permite el inciso final del artículo 491. Es decir, el inciso final dice que la cuantía que se señale podrá incrementarse en un tercio. Entonces, si lo adeudado no supera los 25.000 colones, pero al incrementarse en ese tercio, si lo supera, entonces, ¿creen ustedes que podría reclamarse en un proceso monitorio esa suma ya incrementada? Esa sería, repito, la pregunta para ustedes. Bueno, sigue diciendo la ley que de no cumplirse con esos requisitos formales, el juez va a dictar una resolución, ojo, motivada. Eso significa que el juez tiene que argumentar las razones por las cuales rechaza la solicitud. Y con ello se pone fin al proceso. Fíjense bien, se presentó una solicitud dentro de un proceso, lo cual es un poco sui generis, un poco raro, un poco extraño, porque hemos aprendido que las solicitudes son más propias de las diligencias que de los procesos. Esa resolución que le pone fin al proceso es un auto definitivo y como tal admite recurso de apelación. Aunque no lo dijera este artículo, por las reglas generales de la apelación y cuándo es que una apelación procede, es que se admitiría, aunque no lo dijera este artículo expresamente, por ser un auto definitivo, que es uno que le pone fin al proceso, haciendo obviamente imposible su continuación. Ahora, si la solicitud cumple con los requisitos, ah, en ese caso se va a admitir. Ahora, es importante destacar que hay que distinguir los defectos que una solicitud pueda tener, ya que hay defectos insubsanables y hay defectos que resultan subsanables. Entonces, en ese sentido, si el defecto es insubsanable, entonces sí, el rechazo in limine procede porque no hay nada que se pueda hacer para reparar ese vicio, ese defecto, ese error que el tribunal detectó en la solicitud o en los documentos que la acompañan. Pero si los defectos detectados son subsanables, entonces no procede el rechazo así de entrada, automático o in limine, sino que tendría el tribunal, aunque no lo diga expresamente este artículo 492, el tribunal tendría que prevenir al solicitante y darle un plazo razonable para que subsane esos defectos, precisamente porque son subsanables. Y con ello cumplir con ese principio de la tutela judicial efectiva, ¿no? Es decir, no cerrar de manera hasta cierto punto arbitraria el acceso a la justicia o a la jurisdicción de las personas. Bueno, una vez que se han cumplido, ya sea con o sin prevención, esos requisitos, el juez admitirá la solicitud y ordenará en ella requerir al deudor para que en un plazo de 20 días pague, ya sea directamente al acreedor o en el tribunal. Esa es la primera opción, que pague.
o que comparezca a formular oposición. Esa es la segunda opción que se le da al solicitado. Y así tendría que decirlo. Yo pensaría que no es una buena práctica, ni estaría legalmente aceptado, no sería aceptable que solamente se le diga que pague, sin decirle que puede comparecer a formular oposición. Entonces revisen esa resolución del tribunal eh, en cuanto a qué es lo que resuelve el juez cuando admite la solicitud y en qué consiste la orden que se le da al solicitado, en el sentido de ver si incluye o no esta segunda opción o alternativa que les estoy explicando, que él no solamente se le conmina para que pague directamente al acreedor o en el tribunal, sino que también se le explica que puede, si así lo desea, formular oposición. En esta parte podríamos encontrar algún tipo de discusión académica entre distintos profesionales del derecho y es si esa oposición tiene que ser fundada, una oposición, llamémosle, fundamentada en algo, ¿verdad? Es decir, así como el solicitante tuvo que acompañar un documento o un principio de prueba por escrito, ¿será que para la oposición también se requiere? ¿O basta la muy oposición? Esa, repito, es otra pregunta que perfectamente podría formularse. Y de hecho voy a tomar nota porque me parece una pregunta válida que ustedes perfectamente podrían investigar. La oposición del solicitado tiene que ser fundamentada. Ya les expliqué, es decir, tendría que estar basada en algún documento, en algún principio de prueba, o basta la muy oposición. En esa parte, pues cada uno tiene derecho a formar su propio criterio, auxiliándose de su experiencia en la vida o de lo que ha leído o de lo que podría leer. Les invito en ese sentido a leer en el Código Procesal Civil y Mercantil comentado, a ver si encuentran de ese autor alguna opinión al respecto. Pero en mi opinión, que obviamente podría yo estar equivocado, yo reconozco esa posibilidad, yo creo que basta la oposición, en mi opinión. En mi opinión, basta con que se oponga, aunque no presente en ese momento evidencia alguna. Ahora, ¿por qué yo digo que en mi opinión basta eso? Porque es la inversión de la iniciativa del contradictorio la que está en juego. Es decir, si él no presenta esa oposición, entonces ya hemos aprendido las consecuencias y es que se va a proceder a la ejecución. Eso es lo que dice el mismo artículo. Se procederá a la ejecución. Y esa, por cierto, es la razón por la cual ese requerimiento de pago tiene que hacérsele y aquí lo dice a continuación, y es otra crítica que yo le hago al legislador, ¿verdad? Porque dice necesariamente al demandado personalmente. Vaya, ahí está diciendo algo que es importantísimo, que el requerimiento de pago habrá, sí, que es imperativo, habrá de hacerse necesariamente al demandado personalmente. Vean el énfasis que se le pone a que es una diligencia personal la que se tiene que hacer por parte del tribunal.
lo cual lo contradice por completo cuando a continuación agrega, o por medio de esquela en su casa de habitación. Entonces creo que estas palabras habrá y necesariamente debieron haberse suprimido y dejar el requerimiento de pago podrá hacerse al demandado personalmente o por medio de esquela en su casa de habitación. Eso es lo que gramaticalmente corresponde. El requerimiento de pago podrá hacerse al demandado en persona o por medio de esquela. Pero cuando dice habrá y dice necesariamente, es un imperativo que no puede destruir la siguiente frase. Pero bueno, dejémoslo así porque al legislador no hay que decirle nada porque se enoja. Bien, entonces les decía que en mi opinión basta la simple, llamémosle así, simple oposición para que la inversión de la iniciativa del contradictorio se destruya por completo y pasemos a lo normal, ¿verdad? Y es que la iniciativa del contradictorio tendrá en ese caso que recaer en el solicitante. ¿Y cómo se hace eso? Fácil, lo sigue diciendo la ley. Si el deudor comparece dentro del plazo formulando oposición, yo creo que si el legislador quisiera que la oposición fuera fundamentada, pues aquí lo hubiera podido haber dicho, formulando oposición razonada, oposición fundada o algún término equivalente que quisiera significar que no basta la muy simple oposición. Creo que el legislador bien hubiera aprovechado este artículo 496 para exigir expresamente que la oposición fuera fundamentada. Pero bueno, como no lo hizo, yo creo que bastaría que formule oposición para que se continúe la tramitación del proceso monitorio conforme a las reglas del proceso abreviado y la sentencia que se dicte dentro de ese proceso abreviado tendrá el valor de cosa juzgada. Voy a aprovechar para aclarar que esta precisamente es una de las razones que la Sala de lo Civil utilizó para concluir que cuando se presenta oposición y cuando se continúa la tramitación conforme a las reglas del proceso abreviado, no se convierte en un proceso abreviado, es porque la sentencia que se dicta dentro de un proceso abreviado no tiene valor de cosa juzgada. O sea, si usted va a un proceso abreviado, la sentencia que se dicte no tiene valor de cosa juzgada, mientras que aquí sí. Esa es una de las razones que la sala utilizó para concluir de que no es que se convierta en un proceso abreviado, porque si se convirtiera en un proceso abreviado, la sentencia que se dicte no tendría valor de cosa juzgada, pero aquí sí lo tiene ese valor de cosa juzgada. Y eso nos permite incluso hacer otra pregunta. Miren que aquí soy yo el que pregunto en vez de ustedes, pero bueno, ahí se las voy a valer. ¿Puede interponerse el recurso de casación contra una sentencia dictada dentro de un proceso monitorio? Ahí tenemos otra pregunta, de esas preguntas que a ustedes les encanta que uno les haga, ¿verdad? ¿Puede interponerse el recurso de casación contra una sentencia dictada dentro de un proceso monitorio? Entiendo que ustedes todavía no han estudiado la asignatura de los medios de impugnación, pero eso no significa que no puedan ustedes, mediante una investigación dedicada, aplicada,
encontrar una respuesta para una pregunta como esa, y que tiene que ver precisamente con la cosa juzgada. Bueno, ah, espero haber dejado claro por lo menos mi opinión en cuanto a la oposición, ¿verdad? Que, repito, algunos colegas podrían opinar que la oposición tiene que ser fundamentada e ir acompañada incluso de algún tipo de prueba que acredite tal motivo de oposición. Yo no comparto eso, pero cada quien tiene derecho a su propia opinión. Ah, importante también que en ese auto donde se admite la solicitud y se ordena lo conducente, también se incluya esta advertencia expresa de que si el deudor no hace ni lo uno ni lo otro, entonces el título de ejecución quedaría ya creado. Y fíjense qué interesante lo que les voy a plantear ahorita. Supongamos que usted representa a un solicitado, ¿verdad? Y usted tiene en sus manos esa, ese requerimiento de pago que se le hizo a su cliente, como abogado que usted es, para que o pague o formule oposición. Pero viene usted y le dice, no, mire, ¿sabe qué? De momento, déjelo pasar, déjelo estar. Y los motivos de oposición que tenemos los vamos a utilizar en las diligencias de ejecución forzosa. Bueno, por si no han captado la idea, se las voy a poner aquí por escrito. Se puede diferir la oposición hasta que se notifique la ejecución forzosa. Recuerden que diferir es dejar para después, como cuando ustedes solicitan un laboratorio diferido o un examen parcial diferido, para dejarlo para después. Se puede dejar para después la oposición hasta que se notifique la ejecución forzosa. Entonces, un tema bastante interesante porque cualquiera podría pensar que sí se puede. Es decir, que oposición es oposición y que ya sea que lo haga dentro del proceso monitorio o dentro de la ejecución forzosa, las consecuencias obviamente tendrían que ser las mismas. Pero algunos piensan, y yo me incluyo, de que no, de que esos 20 días que se le dan al requerido para formular oposición los tiene que utilizar y los motivos de oposición no pueden ser los mismos. O sea, no es que en la ejecución forzosa ya no se pueda oponer. Por supuesto que todavía se podría oponer, pero tendría que utilizar los motivos que son adecuados a la ejecución forzosa y que no necesariamente son los mismos del proceso monitorio en sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con que se le duerma el pájaro a uno, como se dice vulgarmente, y no presentar la oposición, porque si después la quiere utilizar, se le podría reprochar y se le podría resolver sin lugar precisamente con ese argumento. Estos motivos tenía que haberlos utilizado dentro del proceso y ya no los puede utilizar dentro de la ejecución forzosa. Así que mucho cuidado con eso. Bueno, si el requerido paga, bueno, si paga, pues simplemente lo pone en conocimiento del juez, comprobándolo, y se dicta resolución que le pone fin al proceso y ordena el archivo de las actuaciones. Ya no hay nada más que hacer si él paga. Si no paga ni se opone, aquí hay otra crítica, si es que nosotros somos bien criticones. La crítica
es que por la redacción que tiene este artículo 495, podríamos asumir que el juez de oficio va a ordenar el embargo de los bienes. Y esa es digamos, una medida cautelar que requiere instancia de parte. O sea, tiene que ser solicitado por la parte interesada. Es más, hay consecuencias que se podrían derivar de un embargo, llamémosle injusto o indebido. Consecuencias que se podrían traducir en un reclamo de indemnización por los daños y perjuicios causados por un embargo mal hecho. Entonces, es cierto que el juez lo ordena, pero no de su propia iniciativa, sino que tiene que haber sido solicitado por la parte a quien le interesa el embargo. Y lo mismo con lo que tiene que ver con la ejecución. Dice, siguiéndose en adelante el proceso por los trámites previstos para la ejecución. Repito, como dando a entender que esto ya está iniciado y que por ende ya debemos continuar con la ejecución automáticamente. Y eso, repito, tampoco resulta cierto. O sea, la ejecución de las sentencias nuevamente tiene que ser iniciada no de oficio por ningún tribunal, sino a instancia, a solicitud de parte. De tal manera que si no se pide el inicio de la ejecución forzosa, el juez no lo puede autorizar o no lo puede iniciar. Tiene que ser solicitado. Y habíamos visto que si el deudor formula oposición, bastando, en mi opinión, que lo haga, se continuará el proceso monitorio según las reglas del proceso abreviado. Y esta es la gran diferencia con el proceso abreviado en sí. A este fin, dice, el solicitante deberá presentar la demanda simplificada, en este caso, una demanda simplificada en base al 418, dentro de los 10 días siguientes. Y si no lo hace, se pondrá fin al procedimiento condenándosele en costas. Miren, la condena en costas, y es bueno que lo sepan desde ya, lamentablemente está supeditada a una ley que se conoce como arancel judicial, una ley que tiene ya muchos años de existir, quizás más de 100, y que no está actualizada. Bueno, todavía se maneja en colones esa ley del arancel judicial, y los valores que se perciben como costas procesales son irrisorios, o sea, dan risa, literalmente. Entonces, la condena en costas, por causa de ese retardo legislativo de actualización, a nadie le preocupa. A nadie le preocupa ser condenado en costas, porque ni siquiera vale la pena reclamarlas. Se gastaría más tiempo y esfuerzo reclamándolas eh, que dejándolas pasar. Como que dice, que quede así esa babosada. Entonces, en ese sentido, la crítica que se le haría al legislador en esta partecita de la condena en costas es que debería actualizar el arancel y las costas de los procesos para que sean más representativos del gasto real que una persona ha hecho. Porque, por vía de ejemplo, si usted le paga $500 a un abogado para que lo represente en un proceso, ya sea como solicitante o como requerido, y se condena en costas a la parte contraria, lo que le darían al abogado como consecuencia de esa litis serían unos 100 colones, por decirle algo, por mucho, no porque menos. Entonces, es una especie de ejemplo que les doy de cómo las costas no son representativas de lo que en verdad la parte ha gastado.
Este otro inciso, creo que lo habíamos comentado también, y es lo de la pluspetición. Plus significa más allá o más allá. Entonces, la plus petición es cuando el acreedor ha pedido más de lo que el deudor considera que le debe, más de lo que le debe, una plus petición. Entonces, si la oposición se funda en una plus petición, como quien dice, mire, yo me opongo porque no es cierto que le deba $2.800. Apenas le debo 1.000, porque ya le pagué 1.800. Entonces, no es cierto que le deba 2.800, solamente le debo 1.000. Entonces, si él está reconociendo que le debe 1.000, otra vez, otra crítica. Se ordenará el embargo y se seguirá la ejecución respecto de la cantidad que se reconoce como debida, es decir, los 1.000, que él dice que sí, que se los debe. Pero nuevamente, esto no es automático, no es de oficio, no es por iniciativa del tribunal. Tendría que solicitarlo el acreedor. Y la pregunta del millón. ah, en el caso de la plus petición, en el caso de la plus petición, ¿qué debe suceder con la parte que el acreedor alegó que se le debe, pero que el deudor no reconoció? Como en el caso del reclamo de 2.800, pero llega el deudor y dice, no, no es cierto, ya le pagué 1.800, solo le debo 1.000. Ok, de estos 1.000, el artículo está diciendo que a petición, bueno, no lo dice, pero por lógica, a petición del acreedor, se decreta el embargo por esos 1.000 y se sigue con la ejecución forzosa de esos 1.000. Pero ¿qué hay de estos otros 1.800? ¿Será que ya solo porque el deudor dijo ya le pagué 1.800, aquello se va a quedar como que efectivamente ya se los pagó? Pienso que no. Porque si el deudor llegó con un reclamo de 2.800, es porque él entiende que no le ha pagado nada. Y eso de que ya le pagó 1.800 podría ser mentira, podría ser falso. Por ello, en el caso de la pluspetición, la parte que el acreedor alegó que se le debe, pero que el deudor no reconoció, tendría que ser objeto de la etapa segunda del proceso monitorio. Es decir, que se presente una demanda de acuerdo con la regla del proceso abreviado y que se continúe el proceso monitorio por la cantidad no reconocida por el deudor como debida, como que la debe. O sea, hay que seguir adelante, pues no se puede dejar así. Y eso, otra vez, no lo dice expresamente en el caso de la prospección el código, pero así lo debemos entender. Bueno. En el caso, ¿alguna pregunta hasta este momento? Bien, vamos a pasar entonces a un repaso del capítulo segundo, que es el caso de las obligaciones de hacer, no hacer o de dar. Ok. Tengan presente que cuando hablamos de obligaciones de hacer, hay dos grandes categorías dentro de ellas. Y es la obligación de hacer un hecho que es personalísimo y la obligación de hacer un hecho que no es personalísimo. Y la diferencia es bien sencilla. Un hecho personalísimo es el que solo el deudor puede hacer y nadie más. Es personalísimo en el sentido
de que al momento de contraerse esa obligación, se han tomado en cuenta sus aptitudes, sus cualidades, sus virtudes, sus competencias, su experiencia, su talento, su capacidad, su experticia, sus habilidades, sus destrezas. Bueno, una obligación de hacer un hecho personalísimo, entonces no la podría cumplir cualquier persona, solamente el deudor. Pero está la otra categoría de las obligaciones de hacer que no son personalísimas, lo que significa que esa las puede hacer cualquiera, cualquier persona. Con respecto a la obligación de no hacer, aquí sí tenemos, en mi opinión, un problema bastante complejo. Y es que, vamos a ver, vamos a escribirlo porque de aquí vamos a tomar algunas de las preguntas para el examen parcial y con ello favorecer a los que en verdad están en esta sección y no están ahí como haciendo otra cosa. Vamos a ver, ¿cómo se exige el cumplimiento de una obligación de no hacer? Esta es una pregunta, a mi juicio, clave para poder entender este tema del proceso monitorio para obligaciones de no hacerse. Porque, ojo, no se trata de constituir o crear una obligación de no hacer. No, no, no se trata de eso. O sea, se trata de una obligación de no hacer que ya está constituida, que ya existe, de la cual hay un acreedor y un deudor. Se trata, repito, de una obligación de no hacer que ya está constituida, que ya existe, y de la cual, por supuesto, hay un acreedor y un deudor, siendo la prestación, en este caso, una abstención. Entonces, con eso en mente, ¿cómo se exige? ¿Cómo el acreedor va a llegar a exigir el cumplimiento de una obligación de no hacer? Eso, repito, es algo complicado de entender y merece algún tipo de explicación. Para esa explicación, nos vamos a ir al Código Civil, al Código Civil. Y en el Código Civil vamos a encontrar un artículo que podría darnos algún tipo de luz, especialmente aquellos que caminan en lo oscuro. Vamos a, déjenme, aquí hay un cuadro de búsqueda. Civil, aquí está. Vaya, dice en el Código Civil, el artículo 1426, creo que es. Cabal. El 1426, obviamente habría que recordarlo, recordarlo. Artículo 1426 del Código Civil. Fíjense que con una C punto, se abrevia Código Civil. Hay quienes usan dos C, yo no, civil suficiente. Bien, dice el artículo 1426, aquí está. Miren lo que dice el artículo 1426. Toda obligación de no hacer
una cosa se resuelve en la de indemnizar los perjuicios. Si el deudor contraviene y no puede deshacerse lo hecho. Quiere decir que cuando existe una obligación de no hacer, el incumplimiento de ella, la violación, la inobservancia, la transgresión de ella, obvio, es hacer aquello a lo que el deudor se obligó que no iba a hacer. Por cierto, por cierto, una obligación de no hacer debe recaer sobre una acción lícita, lícita, no prohibida previamente por ley o norma alguna. No prohibida, denme un segundo, por favor. No prohibida previamente por ley o norma legal alguna. Eso es importante porque a mí hasta me ha causado pena ajena cuando leo, por ejemplo, en algunas decisiones judiciales que son como medidas de protección o medidas preventivas que dice, por ejemplo, se le ordena al señor fulano de tal que no debe amenazar, que no debe lesionar, o sea, golpear, que no debe, y un montón de prohibiciones que le ponen que resulta totalmente innecesario. O sea, porque le está imponiendo unas prohibiciones que ya existen en la ley. O sea, ¿cómo podría alguien obligarse en virtud de una decisión judicial o peor, de una declaración de voluntad? ¿Cómo podría alguien obligarse a no hacer algo que ya la ley le prohíbe hacer? O sea, eso no tiene sentido, no tiene lógica que haya una obligación de no hacer y que tenga por objeto algo que ya está prohibido o que no se pueda hacer desde la óptica de la naturaleza, de las leyes de la naturaleza. O sea, si no se puede hacer, entonces no se puede, no hay posibilidad de hacerlo, por más que se obligue a no hacerlo. Bueno, dicho eso, dicho eso, hay dos posibilidades cuando el deudor contraviene una obligación de no hacer. Repito, hay dos escenarios o posibilidades. La primera, que no pueda deshacerse lo hecho. Como quien dice, el deudor se obligó a algo y ese algo lo hizo y no se puede deshacer. Lo hecho está. No se puede llorar, dice el refrán, sobre la leche derramada. Así ya está derramada, ya se derramó. No se puede retroceder. Pero hay cosas que el deudor se obligó a no hacer y que las hizo y que se pueden destruir. Entonces, por aquí probablemente pueda venir el hecho de una demanda monitoria, cuando la cosa que se hizo en contravención se puede destruir. Y no solo eso, esa destrucción resulta indispensable para el objeto que se tuvo en mente al celebrarse el contrato. Entonces, en ese caso, en donde lo que se hizo
se puede destruir y esa destrucción es necesaria, en ese caso, será el deudor obligado a esa destrucción. O sea, el deudor tiene que destruir lo que hizo en contravención a la obligación que tenía de no hacer. O se puede también autorizar al acreedor para que lleve a efecto esa destrucción a expensas del deudor. Como quien dice, pasándole la factura de los gastos en que se incurrió al deudor. En ese sentido, pues lo que va buscando el acreedor es que se condene al deudor a destruir la cosa que hizo en contravención o que se le autorice para llevar a efecto esa destrucción y que los gastos de esa destrucción se condene al deudor a pagárselos al acreedor. Sigue diciendo el artículo 1426 del Código Civil que si esa finalidad, esa razón de ser de la obligación de no hacer puede obtenerse cumplidamente, como quien dice, satisfactoriamente por otros medios, será oído el deudor que se allane, que esté de acuerdo, que esté dispuesto a prestar esos otros medios para poder cumplir el objeto de la obligación. Pero en todo caso, el acreedor debe ser indemnizado de cualquier daño o perjuicio que haya recibido como consecuencia de la infracción. Esto entonces era lo que yo les quería explicar en relación con la obligación de no hacer a la que se refiere este capítulo segundo. Y con respecto a la obligación de dar, bueno, ya sabemos que una obligación de dar implica la transferencia de dominio. Cuando se cumple con una obligación de dar, el deudor que la está cumpliendo transfiere ya sea el derecho real de dominio o cualquier otro derecho a favor de el acreedor, es decir, a favor de la persona a la cual le está dando algo. Que conste, dar y hacer no es lo mismo. Dentro de las obligaciones de hacer, podemos encontrar una en particular que es entregar. Entregar equivale a, digamos, trasladar una cosa del poder de una persona al poder de otra, pero un poder material, un poder que no es jurídico. Pero cuando se está cumpliendo con una obligación de dar, no solamente se hace esa transferencia o traslado material, sino también jurídico, en el sentido de que la persona que está recibiendo lo que se le está dando se convierte en titular de un derecho real sobre esa cosa. Pero cuando la persona está recibiendo lo que se le está entregando, entonces no se convierte en titular de ningún derecho real. Entonces, no es lo mismo, repito, una obligación de dar con una obligación de entregar. Y eso nos lleva a preguntarnos cuál es la diferencia entre dar y entregar, lo cual a estas alturas del partido ya ustedes deberían saber. Bueno, hay una, digamos, una situación que se añade al proceso monitorio en este caso, de obligaciones de hacer, no hacer o dar, y una cámara puso el énfasis en eso cuando dice
que tratándose de obligaciones de hacer, no hacer o dar cosa distinta al dinero, se aplica este inciso. En otras palabras, pasa a ser como una disposición especial aplicable solo cuando no es una suma de dinero la que el deudor estaría reclamando. Entonces, si la obligación de hacer, no hacer o dar una cosa distinta al dinero resulta acreditada mediante facturas, certificaciones de relaciones entre las partes, telegramas, telefax u otros documentos que en el tráfico jurídico documenten relaciones entre acreedor y deudor, aun cuando hubieran sido creados unilateralmente por el acreedor, se podrá aplicar el proceso monitorio. Pero vean, aquí lo que tenemos que entender a partir de la resolución de la Cámara es que esto no se aplicaría a una suma de dinero, sino a obligaciones distintas de dar una suma de dinero. ¿Y por qué es relevante esto? Porque, según dijo la Cámara, aquí no es necesario que ese documento esté firmado por el deudor o con una firma que haya sido puesta por su orden o por un signo mecánico electrónico. Es decir, es como una especie de disposición especial en la cual no es indispensable eso de que vaya firmado. O sea, si lo entendemos mejor, lo de la firma del deudor en el documento es para obligaciones de dar una suma de dinero. Pero si se trata de obligaciones distintas, entonces podría permitirse un documento que no necesariamente esté firmado por el deudor. Así lo interpreto yo a partir de esa resolución de la Cámara y me parece razonable. Me parece razonable porque este inciso está ubicado en las obligaciones que no son de dinero, sino que de cosas distintas al dinero, o de hacer o de no hacer. Y dice también, como quien dice, también en estos casos en que la obligación resulte mediante facturas, certificaciones, telegramas. ¿Cómo le voy a pedir yo una firma en un telegrama, en un telefax o en otros documentos? Es decir, aquí la firma resultaría, insisto, innecesaria, la firma del deudor. Bueno, de allí, eh, otra crítica. Vamos a ver, ¿cuál es la crítica que se le hace al artículo 498 del Código Procesal Civil y Mercantil? Eso está de lo más sencillo, miren, fíjense bien. En estos procedimientos se podrá pretender exclusivamente el cumplimiento de una obligación de hacer, no hacer o dar cosa específica o genérica, sin que quepa, en tales casos, sustituir la petición de cumplimiento por su equivalente en dinero. Hasta aquí estamos bien. Estamos bien en el sentido de que lo que se pretende exclusivamente es el cumplimiento en naturaleza, o sea, la obligación tal y como consta, tal y como se pactó. Si se obligó a hacer algo, entonces que lo haga. Si se obligó a no hacer algo y lo hizo y se puede destruir, entonces que lo destruya. O si se obligó a dar una cosa específica o genérica distinta del dinero, pues que dé esa cosa específica o genérica distinta del dinero. Y no cabe, porque eso es lo que significa, sin que quepa. O sea, no se puede válidamente en tales casos
sustituir esa petición por su equivalente en dinero. Aquí ya no estamos hablando de un cumplimiento en naturaleza de la obligación, o sea, tal y como se pactó. Aquí estamos hablando de un cumplimiento por equivalencia, que es cuando hacemos una operación mental y financiera y contable y decimos, ah, bueno, esa computadora que me iba a dar, está bien que no me la dé, pero que me dé los $2,000 que vale, ¿ya? O sea, cumplimiento en naturaleza, quiero la computadora. Cumplimiento por equivalencia, no quiero la computadora, que me dé los $2,000 que la computadora vale. Ese es el equivalente en dinero. Esta primera parte del artículo nos está diciendo que no se puede, porque la pretensión debe versar exclusivamente en el cumplimiento por naturaleza, sin que quepa por equivalencia. Pero sigue diciendo, salvo manifestación expresa del solicitante. Entonces, ¿en qué diablos quedamos, pues? ¿Se puede o no se puede? Esta es una contradicción otra vez, una contradicción semántica, una contradicción gramatical, porque al principio está diciendo que no cabe sin que quepa sustituir. Si el solicitante manifiestamente lo pide, entonces sí se puede. Es contradictorio, es ridículo, es absurdo, es infantil hablar de esta forma, salvo manifestación expresa o absoluta imposibilidad del cumplimiento específico, o sea, del cumplimiento en naturaleza. Si no es posible un cumplimiento, entonces está bien que lo pida por equivalencia. Mire, esto es puro, puro bla, bla, bla. Es un cantinflismo puro. No dijo nada. Se puede pedir lo que el solicitante quiera. ¿Por qué no dijo eso mejor? El solicitante puede pedir el cumplimiento en naturaleza o por equivalencia, ya sea que así lo desee o que no se pueda en naturaleza. ¿Por qué no dijo eso mejor? Sin tanta paja. Bueno, en este último caso, cuando hay una imposibilidad de cumplimiento específico, podrá optar el solicitante entre exigir el equivalente en dinero o un bien, servicio o producto de características semejantes a las del original. Como quien dice, si hay una imposibilidad absoluta de cumplir en naturaleza, entonces el solicitante puede pedir eh, el equivalente en dinero o un bien, un servicio o un producto que tenga características similares a las del que no se puede cumplir. Como quien dice, mire, ya que no me puede dar una computadora eh, Mac de estas y estas, entonces que me dé dos Windows de estas y estas y estas características. Bueno. Am, ¿Qué más sigue diciendo? Nuevamente. Ay, hombre. Ay, si es que Mario Moreno se queda cortito. La solicitud se llevará ante el juzgado de primera instancia en menor cuantía del domicilio demandado y de no hacerse así, se estará a lo dispuesto en este código. Como dice aquel comentarista deportivo, vaya usted a saber. ¿A qué se refiere cuando dice se estará a lo dispuesto en este código? De no hacerse así, se estará a lo dispuesto en este código. Vamos a ver, vamos a tratar de entender lo que el legislador quiso decir con este cantinflismo. La solicitud se llevará ante el juzgado de primera instancia en menor cuantía del domicilio del demandado. Correcto. Y de no hacerse así, o sea, de no llevarse ante el juzgado de primera instancia de menor cuantía al domicilio, se estará a lo dispuesto en este código. Ah,
Lo dispuesto en este código entonces es que si se presenta ante un juzgado de primera instancia de menor cuantía que no es del domicilio del demandado, entonces el juez tendría que declarar improponible esa solicitud y remitirla al juez competente, que es el juez del domicilio del demandado. O lo dispuesto en este código, si el domicilio del demandado es en un lugar donde no hay juzgado de primera instancia de menor cuantía, artículos 30 y 31, entonces que se lleve ante el juez de primera instancia, con competencia en lo civil y mercantil. O sea, y de no hacerse así, se estará a lo dispuesto en este código. Nuevamente, innecesario, innecesario. Remitirnos a lo dispuesto en este código. Bueno, la solicitud tiene que ser por escrito, no se puede verbal, con sencillez y claridad, y lo mínimo que debe llevar, la fecha y la firma del solicitante. Ah, qué bueno que lo dijo. Le faltó el lugar y le faltó que tiene que ser por medio de un abogado. Ujú. Esto otro creo que lo habíamos comentado también. El juez adoptará las medidas pertinentes para dar cumplimiento a la solicitud. Se habla de una multa en relación con el valor estimado. Y aquí yo les decía que también hay una crítica aquí, una multa. Ah, vamos a ver. ¿Cuál es la crítica con relación a la multa? De que habla el artículo 500. Sí, 500. Miren, yo les decía que lo que en verdad podría facilitar el cumplimiento por parte del deudor de una obligación de carácter personalísimo o de una obligación de no hacer cuando se trata de destruir lo que se hizo en contravención, no es imponer una multa en relación con el valor estimado de la obligación. Y es que eso no motiva, a menos que dijera, se le impondrá una multa en relación con el valor estimado de la obligación si no lo hace, si no cumple dentro del plazo que se le señale. Ok, ahí sí. Si a mí como deudor se me dice, mira, tú estás obligado a hacer esto, esto y esto. Ok, te doy 8 días para que lo hagas. Y si no lo haces, te voy a poner una multa de $2,000. Allí sí, allí sí yo me vería motivado por no pagar la multa a hacer lo que se me está exigiendo que haga. Ahí sí tendría sentido. Pero se le impondrá una multa en relación con el valor estimado de la obligación. O sea, ¿y qué? Yo sigo sin hacerlo. No es una medida pertinente para dar cumplimiento a la solicitud. Entonces, mi crítica es esa, de que eso que diga impondrá una multa en relación, eso no sirve como una medida pertinente para dar cumplimiento a la solicitud, a menos que se redactara de la manera que ya se los dije, o que se le dijera, mira, te doy 5 días para que lo hagas. Y si no lo haces, vas a incurrir en una multa de $100 por cada día que dejes pasar sin hacerlo. Por cada día. Es otra medida que resulta pertinente para dar cumplimiento a la solicitud, no así como está redactada. Bueno, aquí lo que a ustedes les toca es pensar
en qué medidas van a recomendarle al juez, o si no, pues que sea él el que adopte las medidas que considere necesarias. Pero les aseguro que estos jueces van a requerirles que ustedes recomienden o indiquen cuáles medidas consideran necesarias para que se logre el cumplimiento de la obligación. Ok, vamos a quedarnos acá, vamos a pasar asistencia. Si tienen alguna pregunta en relación con las explicaciones que se les han dado, las pueden hacer. De momento, voy a darle 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, vamos a suspender la grabación.